Bien, pues el tema de la reforma política ha estado presente en el debate ecologista desde hace unos casi 30 años. Allá en los años 80 fue muy intenso y tuve yo, por ejemplo, un cierto diálogo con un columnista que en aquella época era muy famoso, Nikito Nipongo, en el cual pues se discutió en su columna mucho allá en los años 80 cómo organizar el problema de los poderes federales en este territorio. Y entonces introduje yo una idea que pues estuvimos discutiendo por el Excelsior, que era donde se publicaba su periódico, en el que decíamos que pues tal vez convendría situar al Distrito Federal en el primer cuadro de la ciudad, ahí en 4 o 5 cuadras, haciendo el equivalente del Vaticano, ¿no? O sea, si el Vaticano puede vivir en el centro de Roma con una pequeña 4 hectáreas que tiene, pues el Distrito Federal no necesita más que eso y puede estar insertado allí y el resto convertirse en un estado. Porque es evidente que es una misma ciudad, Naucalpan, Chalco, hoy en día se ha extendido tanto que tenemos 22 millones de habitantes que tienen una misma cotidianidad. Y cuando hablo de una misma cotidianidad, hablo del tema ecológico. Una misma agua, una misma atmósfera, una misma contaminación, un mismo transporte, una misma cosa. Esas divisiones que tenemos del Distrito Federal y el Estado de México aquí en el Valle de México son lo más nocivo que puede haber para el control de la cuestión ecológica. Si hay una razón excelente para decir que el Valle de México es un desastre, es debido a su estructura política. O sea, no se puede gobernar un Valle de México teniendo 4 gobiernos dentro del Valle de México. O sea, que Toluca manda a Chalco, ¿no? Y que el estado de Chihuahua, el estado de Hidalgo está dentro del Valle de México, y que tengamos esos políticos invadiendo un mismo valle que tiene una misma agua, ¿sí? Que tiene una misma atmósfera y que tiene una misma cotidianidad. Para el ecologismo, la estructura de la Ciudad de México, y digo para el ecologismo regionalista, radical mexicano, pues siempre ha sido una aberración la partición del Valle de México en esta forma como está hecho en el siglo XIX, donde se hicieron divisiones políticas que no tomaron en cuenta la naturaleza, a los ríos, a las cuencas, nada de eso está considerado. Las divisiones políticas son absurdas en todo México y más probablemente en el Valle de México. Así que pues la única manera de restituir eso sería volver hacia la creación de un estado del Valle de México y evitarnos las tonterías como la Comisión Metropolitana y las comisiones que manejan el Valle de México en una forma coordinada con el Estado de México y con otros estados. Este punto de ecología es central porque es el que da el futuro de la ciudad. O sea, el futuro de la ciudad es, primero que todo, el agua, y luego pues su equilibrio ecológico, las áreas verdes, la calidad de sus suelos, sus mantos freáticos, todo eso. Y todo eso está todos los días destruido por la estructura política que tiene esta ciudad. Y a esto hay que añadir que pues el mismo Estado como tal pues es una calamidad, o sea, es un bodrio, es un esperpento el Estado mexicano. Ha demostrado recientemente pues como en Michoacán, en Tamaulipas, es un Estado fallido finalmente, es un Estado que se está desmoronando poco a poco a lo largo de los años. Y es un Estado que tiene poco futuro, o sea, no sé en qué momento va a estallar, pero va a estallar. De ahí que pues hayamos llegado casi a la conclusión de que casi no tiene reparación, que hay que dejarlo que reviente, porque ya repararlo pues es desgastarse mucho en algo que no va a ser. Cuando nosotros intentamos hace más de 20 años hacer reformas y proponer reformas, de hecho Camacho Solís hizo por ahí de 91 un gran foro sobre este tema de la reforma política, y ahí yo presenté la ponencia de que había que hacer un plebiscito y que era urgente plebiscitar para ver qué hacíamos con la Ciudad de México.
E inmediatamente Amalia García y Demetrio Sodi se tomaron la idea y se echaron a andar en un plebiscito que se volvió histórico. O sea, es un plebiscito que resultó finalmente con un apoyo formidable, hubo 380,000 votantes y tuvo un impacto muy grande, precisamente por la propuesta plebiscitaria fuera de lo normal, o sea, en una forma informal. De ahí que los cambios en la Ciudad de México se hayan llevado más por fuera que por dentro. O sea, la creación de grupos vecinales, la creación de redes de la Ciudad de México, que hemos trabajado 20 años sobre eso. Nuestra red ecologista tiene ya 24 años trabajando dentro del Valle de México, trabajando lo mismo con grupos de Tlalpan, de Coajimalpa, de Iztacalco, que de Chalco, que de Naucalpan, no entendiendo esa diferencia de fronteras, o no respetándola, porque solo fuera de esta estructura política se puede entender claramente lo que está pasando. Indudablemente estaríamos de acuerdo en principio que se necesita la autonomía del Distrito Federal, o sea, no tendríamos nada que decir en contra de que pues la propuesta que ha hecho el PRD y un grupo de políticos para que pues el Distrito Federal se convierta en un estado igual, un estado 32, pues está bien, no va en el sentido de la autonomía, porque pues lo central en la cuestión democrática es la autonomía, o sea, que cada comunidad pueda en alguna manera ser autosuficiente, no depender de decisiones que están allá, lejísimos, en niveles fuera de proporción. Es impresionante que se tomen por eso nos odian en la provincia, ¿verdad?, en un escritorio de la Ciudad de México, decisiones que afectan allá a pueblos lejanos. Y lo mismo sucede aquí en la Ciudad de México. Así que pues los movimientos vecinales han sido en la Ciudad de México un aspecto fundamental en la democratización de la Ciudad de México. Nosotros luchamos a principios de los años 90 para acabar con la estructura de los presidentes de colonia, las asociaciones de residentes, los jefes de manzana, que nos parecían una herencia priista de muy mala calidad. Y luchamos contra eso. René Bejarano escuchó algunas de nuestras ideas, pero él montó sus comités vecinales como solución, que resultaron una barbaridad y un esperpento espantoso. Vean ustedes el inmenso gasto y la absoluta inutilidad de los comités vecinales, tirarse 100 millones de pesos en esas cosas que no sirven y que no representan a nadie. Y es también el hecho de que en el mundo entero, desde hace muchos años, se dice que decir democracia representativa es decir un oxímoron, es decir, una flagrante contradicción. No puede haber democracia cuando se habla de democracia representativa, porque la representación significa la muerte de la democracia. De ahí que, pues, si nosotros impulsemos algo que vuelva a darnos representantes, volvemos a suicidarnos, o vamos en un camino netamente equivocado. En esto, pues, hay muchos aspectos que tienen que ver con la cuestión de la democratización de esta ciudad, sobre todo por ese aspecto mítico que tiene la idea de la capitalidad, o sea, el hecho de que la Ciudad de México sea capital del país. Este asunto de la capitalidad podría llevarnos a decir que, bueno, pues nos convirtamos en un estado federal, que es la capital, pero no en un distrito federal, que es una vulgar copia de Estados Unidos. O sea, la palabra distrito, pues, se la robamos al distrito de Columbia o del distrito allá de Estados Unidos. O sea, desvergonzada y tontamente copiamos todos los modelos de Estados Unidos de estructura política que, a ver, no nos conducen a nada porque no responden a la cultura mexicana en ningún sentido. Lo fundamental es buscar la relocalización de la política, que las decisiones se tomen en la base de la sociedad, y eso implica recuperar el principio de la asamblea de la comunidad. O sea, cada colonia debería tener una asamblea funcionando autónomamente, y eso es un aspecto central de la... Por otro lado, las delegaciones, es una aberración que sean una delegación que parece delegado si está elegido. Si lo elegimos, ¿por qué se llama delegado?
Pero por otro lado, la mayor parte de las delegaciones de la Ciudad de México tienen más de 300,000 habitantes, 200, 300,000, y hay unas de 500,000 como esta. Entonces, una cosa así es ya una ciudad. O sea, cada delegación de la Ciudad de México es una ciudad por sí misma y debería llamarse ciudad por razones míticas, primero que todo, porque eso daría sentido de pertenencia a la gente. Le diría sentido de lucha. Yo soy de la ciudad Benito Juárez, soy de la ciudad Miguel Hidalgo, soy de la ciudad Tlalpan, ¿no? Porque es una ciudad, realmente, es toda una ciudad. Por otro lado, es una aberración el transporte de la Ciudad de México, 4 horas perdidas diariamente. Entonces, esto está deliberadamente calculado arriba, descuacharringar todo para que esté todo lejos. Es esa estupidez que se hizo en los años 80 de descentralizar la Ciudad de México mandando a la Semarnata y a Tlalpan y mandando, o sea que creyeron que descentralizar era mandar a Xochimilco las cosas que estaban en el centro y ahora las volvieron más complicadas porque ahora es más transporte. Entonces es un hecho que el Distrito Federal no necesita más que poquito, una superficie muy pequeña para sus funciones básicas. Y el resto de las funciones burocráticas pueden estar en otra parte del país. Pero por otro lado, el Valle de México en los años 80 fue clasificado como una de las 10 zonas de desastre ecológico del planeta. Por vía satélite en los años 80 vinieron equipos de científicos alemanes a decirnos a nosotros, señores, están ustedes viviendo en una de las zonas. Y la Ciudad de México ganó, ustedes lo recuerdan, en el final de los 80, la clasificación de ser la ciudad más contaminada del aire del planeta. Y ya no somos la primera, pero ahí andamos cerca del primer lugar, no estamos muy lejos del primer lugar. Y esto es consecuencia de la estructura política. O sea, lo que se ve es lo que hay en el fondo. Esta ciudad es asquerosa en su cuestión de su manejo de la calidad del aire, de la calidad del agua, de la calidad del suelo, de su limpieza y de su tiempo, de la manera como se destruye el tiempo en la ciudad. O sea, el tiempo y el espacio están desquiciados en esta ciudad. Lo vemos en el tiempo perdido, que la gente está tensa todo el día porque siente que le faltó el tiempo para todo. En este sentido, pues también las decisiones importantes no se nos permiten. Marcelo Ebrard hizo lo que se le dio la gana, imponiendo supervías, destruyendo colonias. O sea que ya nadie tiene derecho a la defensa propia, a defender su colonia y su barrio. O sea, lo que dicen allá los espertócratas es lo que vale. Ellos dicen, así se va a hacer. Y entonces, los megaproyectos que se hacen en la ciudad no se consultan a nadie, que son los que alteran nuestra calidad de vida, son la clave de nuestra calidad de vida. Por eso, en ese sentido, pues las decisiones importantes no tienen cabida. Y las asambleas ciudadanas que debería haber en cada delegación y la misma ciudad, por ejemplo, el tema del uso del suelo, que preocupa a todos los grupos vecinales de la ciudad, pues no tiene una asamblea, sino tiene un absurdo conduce que maneja un corrupto Sedubi, ¿no? O sea, un señor Newman que solo arregla las cosas con los inmobiliarios de la ciudad y que no consulta a ningún grupo vecinal sobre cómo deben ser las reglas de uso del suelo de la ciudad. Y claro, esto permite construir super torres como la torre mítica de allá de Coyoacán, cosas de esas que son verdaderas bombas que explotan en cámara lenta desde el punto de vista urbanístico, que van a destruir una zona muy grande como destruyó la Torre Latinoamericana al centro histórico. Justamente cuando nace la Torre Latinoamericana empieza la decadencia total del centro histórico. Y podemos decir que los grandes edificios son precisamente eso, bombas atómicas que explotan en cámara lenta y que matan todo alrededor a un radio a 1 o 2 kilómetros de distancia. En este sentido también hay que reconocer a las organizaciones formales e informales de la ciudad que no son tomadas en cuenta más que solo que lleguen a afiliarse a un partido, lo cual las degrada, salvo fuera del trabajo de no alineación, y urge que se creen partidos de la ciudad o partidos locales, porque sin partidos locales no podemos avanzar.